Alba. Soy un poeta de carne y hueso, y mi palabra es carne y hueso. Tal vez exista en el centro de todo una puerta invisible y 4000 febriles almas queriendo entrar para ver si algo, digamos Dios, los espera con los brazos abiertos. Pero aún no hemos comprendido que Él se nos entrega como una zarza silenciosa en su desierto. Yo lo encuentro en las cosas simples, en una casa con jardín trasero, donde los niños juegan su oración cotidiana, y los escucho crepitar como zarzas ardiendo en la quietud de mi ceniza, tan de carne y hueso como las palabras que escribo. Soy Diego José, poeta, escribo también narrativa y ensayo, aunque mi pasión principal ha sido precisamente la palabra poética y la experiencia a través del poema, la experiencia de vida a través del poema. Bueno, yo tuve la fortuna de crecer en una casa donde había muchos libros. Mi padre quiso en algún momento ser escritor, su formación fue la contabilidad y se dedicó principalmente a su trabajo por cuestiones de la familia, pero tenía un interés muy particular en la escritura de la poesía. Según me contó, según me ha contado, tenían algún grupo de bohemia literaria y entre amigos pues escribían incluso a veces con seudónimos, como una cuestión muy romántica. Pero yo heredé precisamente la proximidad de la poesía a través de los libros, y esos libros eran pues, desde luego Amado Nervo, Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Los poetas que de alguna manera antes se leían, ¿no? que desafortunadamente se han dejado de leer porque los poetas también se han distanciado un poco de ciertas formas líricas, ¿no? Rubén Darío, por ejemplo, Salvador Díaz Mirón, eran los poetas en los que desde muy niño yo comencé precisamente a escuchar, primero antes que entender, a escuchar la poesía, porque quizá no comprendía muchas de las cosas que realmente podía leer, pero la simple musicalidad, ¿no? la posibilidad de reproducir en voz alta aquellos poemas de estos maestros, pues para mí fue realmente como el gran aprendizaje. Después vinieron obviamente muchos años de formación, que me parece que sigo estando todavía en ese periodo de formación, uno siempre está formándose. Pero esos primeros años de formación, cuando decidí ya escribir poesía y dedicarme de una forma un poco más completa al ejercicio precisamente de la escritura, entonces empecé a buscar en la tradición, acercarme a ciertas lecturas de los clásicos, acercarme obviamente también a la tradición de nuestra poesía mexicana y tratar precisamente de comprenderla y de vivirla, ¿no? De vivir esa formación. Cuando era muy joven tuve la oportunidad de coincidir, ¿no? En la época en la que Octavio Paz obtuvo el Premio Nobel de Literatura, y que con la gente con la que yo estudiaba entonces en la Escuela de Escritores, pues empezó a abrir precisamente el debate sobre la vigencia de la obra de Paz o la importancia de Paz. Y para mí, que era un chico de 17 años, pues fue de pronto descubrir un mundo lleno de posibilidades de significación, de posibilidades metafóricas. Y creo que ese fue un gran impulso para poder precisamente concretar parte de lo que podría ser mis orígenes poéticos. Es un momento muy importante porque no solamente tardé 8 años prácticamente en conjuntar, en elaborar el material y sobre todo en publicarlo. El último libro de poesía que yo publiqué fue en el 2007, que había significado los oficios de la transparencia como un descubrimiento respecto de ciertas formas temáticas que siempre me han interesado, que siempre me han movido, que tienen que ver con la experiencia poética a través de la palabra o con la búsqueda de uno mismo a través de la palabra, ¿no? Entonces, Cicatriz del Canto es también un alto en el camino que implica esos años en los que las cosas van acomodándose y desacomodándose en muchos sentidos,
y me veo obligado a replantearme y a redescubrir muchas vetas poéticas dentro de mí. Entonces es un poema que, sin ser necesariamente de la experiencia, ¿no? Es un libro de poemas, bueno, un conjunto de poemas que tiene que ver mucho con la condición personal del individuo, ¿no? Con la búsqueda interior del individuo y con la necesidad precisamente de encontrar ese diálogo con la belleza, con lo maravilloso, con incluso podríamos decir también con lo inefable, ¿no? Con lo que no podemos nombrar. Y que esa búsqueda de lo que no podemos nombrar implica también precisamente un conflicto interior con lo sagrado, con la existencia, con el dolor y también, por supuesto, con el placer de escribirlo, ¿no? De poder escribir acerca de estas cosas. Me parece que el poema para mí se presenta generalmente como una trayectoria, como un camino. Y estos poemas, estos alientos, yo le llamo alientos poéticos porque son algunos de cierta brevedad, otros de un poquito mayor aliento, pero en general son la trayectoria, ¿no? El camino que uno va siguiendo hacia adentro de uno mismo y también a través de la página, a través de la poesía, a través de las palabras, ¿no? Entre los temas que siempre han tocado la parte más emocional de mi poesía, pues tiene que ver precisamente con el asombro, por ejemplo, ante las manifestaciones de lo maravilloso, ¿no? Y también la dificultad de poder nombrar ciertas experiencias que a veces nos da por llamar místicas, ¿no? Pero que en realidad tiene que ver muchas veces con la atención que como poeta busco tener con relación a mí mismo y con relación a la realidad, ¿no? Entonces es un poema que ahonda mucho en el ser, que ahonda mucho en la significación del silencio o en las posibilidades de esa significación del silencio. Y por supuesto también pues lo que representa ubicarse, pisar la tierra, ¿no? Volver a encontrar el camino. Me parece que esos son los temas importantes de Cicatriz del Canto. También por eso un poco el título, ¿no? La poesía, el canto poético, que habitualmente identificamos con una cuestión sublime, deleitable, ¿no? También va dejando una marca, una huella en uno mismo. Y esa huella, ese paso de la poesía a través de nosotros, es lo que yo trato de captar precisamente en esta cicatriz, ¿no? En harapos yazgo ante ti, sin otra piel que mis palabras, con el pensamiento salvaje doblegado ante tu quietud. Aquí estoy. En harapos yazgo ante ti, sin saber cómo pronunciarte, en el tierno rubor de las espinas de tu inquietante ausencia. Aquí estoy, a merced de las alambradas, con el orgullo doblegado, sin el ropaje de la mente, atravesando el muro de la carne. Aquí permanezco, llamándote. El ensayo siempre me ha servido a mí como una especie de acompañante, ¿no? Lo utilizo sobre todo para salir de un género a otro. Y en este sentido busco, por ejemplo, tratar de explicarme lecturas o tratar de explicarme también cuestiones de carácter cultural. Me interesa mucho entender o tratar de darle una significación a los signos que observamos precisamente en la cultura contemporánea. Y creo que ahí también, en el caso del ensayo, hay siempre una especie de impronta lírica, ¿no? O sea, no, el ensayista que es a la vez poeta no puede desprenderse totalmente de la herencia de la poesía, ¿no? Y además, pues tenemos a grandes prosistas que también fueron precisamente poetas, ¿no? Empezando obviamente por Alfonso Reyes, por ejemplo, el propio Octavio Paz, que son autores a quienes muchas veces leemos también en sus ensayos esa riqueza prosística. En la novela, pues, sobre todo cuando escribí El Camino del Té, intencionalmente era una novela poética, era una novela de poeta,
porque nació la historia del Camino del Té, se originó primero como unas pequeñas prosas, como unas pequeñas viñetas poéticas, que luego fueron convirtiéndose en una historia. Y cuando ya entró la historia, entonces di paso a la novela, ¿no? Entonces es una novela cargada de elementos líricos, cargada de elementos metafóricos. Sin embargo, después cuando escribí Un cuerpo, quise contrariamente evitar en lo posible la parte poética y concentrarme más en las cuestiones narrativas. Desde luego que es inevitable porque la vena poética pues surge. Y creo que no está necesariamente mal, pero debe tener como sus dosis adecuadas, tanto en el ensayo como en la novela, ¿no? Y lo mismo en el caso de la poesía, ¿no? No ensayo demasiado en el poema, aunque puede haber algunas ideas, ¿no? Puede haber algunas reflexiones dentro de los poemas, pero en realidad no es un espacio para mí no es un espacio de ensayo. Lo mismo que tampoco es necesariamente un espacio narrativo. Soy un poeta que tiende mucho más hacia las cuestiones líricas, por lo que comentaba al principio acerca de la herencia musical, ¿no? Me parece que la cadencia, el ritmo, la eufonía son elementos muy importantes dentro del lenguaje poético, y que en muchos sentidos es como la entrada para poder comprender los universos más profundos del poema. En cambio, en el ensayo y en la poesía sí a veces soy un poquito más abierto, es decir, permito que la influencia del poema o que la influencia de la narrativa en el ensayo se pueda dar de una manera mucho más comunicante. Pero no me lo impongo, sino que prefiero que se vaya dando de manera como muy natural. Estoy trabajando otros conjuntos poéticos. Tengo ya prácticamente terminados dos posibles libros o dos posibles conjuntos. Un conjunto que tiene muchos años elaborándose, porque en realidad ese sí son poemas de diferentes épocas, pero que no he publicado, que no había publicado, y que los he ido precisamente agrupando, y esos poemas sí tienen una relación mucho más directa con cierta poesía de la experiencia o cierta poesía vivencial, ¿no? Más de lo cotidiano, aunque claro que esa cotidianidad en mi caso siempre está atravesada pues por los mismos planteamientos de la poesía o por los mismos planteamientos de la experiencia poética. Y el otro es un conjunto de poemas que en realidad nacieron en cierto sentido a partir de la experiencia de cicatriz del canto, pero que son completamente lo opuesto, ¿no? Es decir, si Los oficios de la transparencia y Cicatriz del canto son dos pequeños libros que están como suspendidos un poco en la experiencia poética, en el silencio, en la meditación, en la contemplación interior, estos otros trabajos están mucho más relacionados con lo que sucede en nuestro tiempo, ¿no? Una necesidad también de reflexionar sobre la violencia de nuestro país, sobre la historiografía de esa violencia en la que hemos crecido. Yo pertenezco a la generación del 70, nací en el 73, y cuando uno hace una revisión de su historia personal, pues uno descubre que está cercado por acontecimientos de violencia, tanto a nivel mundial como a nivel local, a nivel país. Pues hemos visto precisamente ese ascenso de la barbarie, ¿no? Lo que dice Walter Benjamin acerca precisamente de que la historia finalmente es pues toda la muestra de lo que es precisamente la barbarie, ¿no? Y entonces se trata de un largo poema. Siempre he tenido la tentación de escribir un poema largo, de verdadero largo aliento, aunque después voy cortando todos los elementos y quedan en pequeños alientos, pero este poema parece que está pues realmente ya concretándose como un poema extenso, ¿no? Y son 2, 3 poemas largos que van tocando tanto la experiencia personal como la relación con esta parte de la historia, con esos ecos del espíritu del tiempo, vaya, ¿no? Que
que desafortunadamente para nosotros pues tiene mucho que ver con la mediatización de la violencia y de las guerras y de estos conflictos que vemos constantemente en la prensa, en los diarios.